Buenas tardes chicos. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar acerca del origen de la vida en la Tierra, ¿sí? A lo largo del tiempo, muchas han sido las teorías que han tratado de dar respuesta a cómo surgen los seres vivos en el planeta, ¿sí? Y también han sido muchas las respuestas, es decir, muchas las teorías que han tratado de explicar esto. Sin embargo, en un primer momento, todas esas teorías estaban basadas sobre todo en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la cultura y por otro lado también las creencias religiosas, ¿sí? O sea que solamente iban a tener peso e importancia aquellas teorías que se acomodaban a la cultura y la religión de aquellas épocas, ¿sí? Cuando había alguna nueva teoría que no coincidía con estos dos aspectos, era considerada como una teoría inválida y muchas veces hasta una herejía. Recién hacia el siglo XX comenzó a tratar de explicarse el origen de la vida en el planeta a partir de fundamentos científicos, ¿sí? Es decir, a partir de este siglo es cuando comienzan a formularse teorías basadas en un modelo científico, y mucho tuvo que ver el avance tecnológico. Les propongo entonces que hagamos un repasito con todas las teorías que surgieron a lo largo del tiempo para explicar el origen de la vida en nuestro planeta. Vamos a ello. El creacionismo fue una corriente filosófica muy aceptada por judíos y por cristianos, en donde se creía que todo había sido creado por Dios. Además a esto se sumaba el fijísmo, quienes creían que además de que todo había sido creado por Dios, no había habido un cambio en los seres vivos desde el punto de vista evolutivo. Es decir, todas las formas de vida permanecían iguales y sin alteraciones desde sus orígenes. En la antigüedad, el filósofo griego Aristóteles fue el que promulgó la teoría de la generación espontánea, mediante la cual los seres vivos surgían de la materia inerte, la materia muerta o inanimada, ¿sí? A partir de la cual los seres vivos se organizaban a partir de una escala del ser. En esta escala, las plantas ocupaban el nivel más bajo, ya que solamente tenían un alma vegetativa, que les permitía crecer y reproducirse. Luego seguían los animales, los cuales tenían un alma vegetativa como las plantas, pero también un alma sensible. Y finalmente los humanos, quienes poseían un alma vegetativa, sensible y también la racional, que era representada por el corazón. Había algunas personalidades a favor de la teoría de la generación espontánea. Veamos quiénes eran. Una de las personalidades destacadas fue el médico belga Jan van Helmont. Él hizo un experimento con un frasco de boca ancha en donde colocó granos de trigo en contacto con alguna prenda de ropa que estuviera transpirada. Esta transpiración, al cabo de unos días, producía el fermento de los granos de trigo y como producto surgía un ratón. Qué irracional, ¿no? Otra de las personalidades a favor fue John Needham. Este era un sacerdote jesuita y un científico que decía que los microorganismos tenían una fuerza vital. Para eso hizo un experimento que consistía en colocar caldo de carnero en un matraz, al cual calentó para tratar de eliminar todos los microorganismos que vivieran allí. Luego pasado ese tiempo, lo tapó con un corcho y dejó pasar unos días. Al cabo de esos días, los observó al microscopio y observó que en ese caldo había animáculos. De esta manera, él dedujo que esos microorganismos se habían originado espontáneamente del caldo, por lo que decía haber demostrado la teoría de la generación espontánea. Pero también habían detractores de la teoría de la generación espontánea. Veamos quiénes eran. Un médico italiano llamado Francesco Redi llevó a cabo un experimento con dos frascos en los que introdujo carnes. En el primer frasco introdujo la carne, pero no le puso ninguna tapa. En el segundo, en cambio, colocó una tapa hermética.
Al cabo de unos días, observó que en el primer frasco habían algunos gusanos, unas larvas y algunas moscas, mientras que en el frasco que estaba tapado de manera hermética, solamente la carne había cambiado de aspecto, pero no presentaba ni moscas, ni larvas, ni gusanos. De manera tal que él pudo demostrar que los gusanos o las moscas no surgían de manera espontánea de la materia en putrefacción, sino que eran producto de las larvas depositadas por las moscas. Por su parte, Lazzaro Spallanzani, otro italiano, repitió el experimento que había hecho John Needham, ya que él consideraba que éste había cometido algunos errores. Lo que hizo fue, a diferencia de Needham, tapar de manera hermética los matraces y calentarlos por más tiempo para que el caldo perdiera así todos los microorganismos preexistentes. Al cabo de unos días, observó que aquellos matraces sellados herméticamente no tenían ningún tipo de microorganismo en su interior, por lo cual pudo demostrar que estos no se generaban de manera espontánea. Todas estas experiencias ayudaron a que la teoría de la generación espontánea cada vez fuera más débil. Pasteur utilizó un experimento para demostrar que esta teoría no era válida. Para eso, utilizó dos matraces, uno de ellos con cuello recto y el otro con forma de cuello de cisne. Colocó caldo en ambos, los calentó para que de esa forma se esterilizaban los caldos que habían en su interior. Luego dejó enfriar ambos frascos y los examinó a los pocos días. En el matraz con cuello recto, observó que estaba completísimo, llenísimo de microorganismos. Mientras que el otro matraz, el que tenía el cuello de cisne, no tenía ningún microorganismo en su interior. Y esto se debía a que estos microorganismos quedaban atrapados en la curvatura del matraz. Así la conclusión era evidente. Él pudo demostrar que los seres vivos no se formaban de manera espontánea a través de la materia inerte, sino que provenían de otro organismo. Les propongo que veamos ahora las teorías más actuales. Para eso, conozcamos a Alexander Oparin y John Haldane. Ellos fueron quienes crearon la teoría más actual acerca del origen de la vida en la Tierra, la teoría quimiosintética. Les propongo que veamos un videíto que nos describe la misma teoría. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma,
procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Veamos de qué manera se pudo demostrar experimentalmente esta teoría de Oparin y Haldane. Miller y Urey diseñaron un experimento que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva. Por un lado, colocaron un recipiente con agua que representaba al océano con sus altas temperaturas. Había además otro recipiente con 2 electrodos cuyas descargas simulaban los rayos que en ese entonces formaban parte de la atmósfera. Posteriormente, hicieron circular por este aparato una mezcla de gases de vapor de agua, metano, hidrógeno y amoníaco, los que se cree constituían esta atmósfera primitiva. La mezcla de gases que se sometía a las descargas de los electrodos pasaba después por un tubo frío donde se condensaban los componentes que se iban formando como resultado de estas interacciones. Estos productos de reacción regresaban al recipiente que representaba al océano para repetir el ciclo. Se generaba con ello un flujo continuo entre la atmósfera y el océano que imitaba el ciclo atmosférico de la Tierra. En estas condiciones, al cabo de unos días, detectaron en un recipiente extra acoplado al dispositivo varias moléculas nuevas de aminoácidos simples, urea y ácidos grasos. Más allá de este impresionante resultado, no se ha logrado hasta el día de hoy comprender y menos recrear el origen de la vida. Bueno, de esta manera terminamos entonces con la explicación de las teorías que explican el origen de la vida en nuestro planeta.